En este video dibujaré a varios padres animados en 5 estilos diferentes de caricaturas para celebrar el Día del Padre, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Hazbin Hotel, una caricatura para adultos bastante siniestra. En este estilo dibujaré al Dr. Heinz Doofenshmirtz, el malvado inventor de la caricatura Phineas y Ferb. Sin embargo, a pesar de sus planes diarios para atacar la ciudad en la que vive, siempre se ha visto que él es un gran padre para su hija Vanessa, y se preocupa mucho por ella. Ya que este estilo tiene líneas más finas y precisas y algunos colores degradados, decidí que era mejor realizar el dibujo en mi computadora. Los personajes de Hazbin Hotel suelen ser esbeltos y larguiruchos, por lo que el Dr. Doofenshmirtz encajará muy bien en este estilo, aunque él está encorvado. El estilo de Hazbin Hotel fue sugerido en los comentarios por Christy Mart. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Utilicé muchas líneas rectas y esquinas prominentes, pues estos detalles son comunes en esta caricatura. Traté de apegarme a la paleta de colores de la serie, con tonos más desaturados y rojizos. También agregué algunos degradados y brillos al resultado final, para integrarlo mejor al estilo de la serie. ¿Tú qué crees que haría el Dr. Doofenshmirtz si conociera a los personajes de Hazbin Hotel? Yo creo que se asustaría mucho. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de Hanna-Barbera, el famoso estudio de animación que creó caricaturas como Scooby-Doo, Tom y Jerry y Don Gato, sugerido por Ray from Wii Fit. En este estilo dibujaré a Greg Universe, el papá de Steven Universe. Estas caricaturas son muy viejas, por lo que este estilo de dibujo tiene una apariencia muy clásica, con elementos simples y muy caricaturescos. Los brazos y piernas de esta versión de Greg son simples, anchos y con pocos dedos. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, tu papá recibirá un certificado por ser el mejor del mundo. En estas caricaturas siempre se separaba la cabeza de los personajes de su cuerpo, pues esto permitía reducir los costos de la animación, ya que se podía intercambiar las expresiones de los personajes sin necesidad de volver a dibujar todo el cuerpo, por lo que decidí aprovechar las quemaduras de sol de Greg como división. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Darle color a este dibujo fue sencillo, pues en las caricaturas más viejas los personajes tenían colores sólidos y no era tan común utilizar sombras en las escenas. Utilicé tonos más apagados para que el color recordara las caricaturas más viejas. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de la serie de Mr. Bean animado, un estilo que estoy realizando por primera vez, sugerido por Milan Alberto Gao Quintana. En este estilo dibujaré a Lynn Loud, el padre de la caricatura de Loud House, el cual tiene 10 hijas y un hijo. En Mr. Bean animado, los personajes tenían cabezas mucho más grandes que sus cuerpos, dando una apariencia muy graciosa y exagerada. Los ojos grandes y redondos son otro elemento que contribuye a la estética divertida del programa, además de la nariz exagerada que combina bastante bien con Lynn Loud padre. Este estilo no es muy detallado y no tuve que añadir demasiadas arrugas o elementos en la ropa para que se combinara con la estética del programa. Un detalle curioso es que los pies de los personajes están separados de sus piernas, como si todos estuvieran flotando sobre sus zapatos. Los colores son otro elemento sencillo de este estilo, pues no hay sombras ni degradados y el contorno de los elementos es de un grosor considerable que separa muy bien a los personajes del fondo. Creo que el señor Loud se llevaría bastante bien con Mr. Bean. ¿Tú qué opinas?
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Mentor. Persona con mucha experiencia o sabiduría que guía, da consejos y apoya a otra persona para acelerar su desarrollo. Ejemplo, el capitán del equipo es un gran mentor para los nuevos jugadores. Un buen mentor siempre tiene buenos consejos para la vida. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra mentor y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de una caricatura para adultos que me gusta bastante, BoJack Horseman, la cual resultó ganadora de la encuesta que coloqué para los suscriptores del canal. En este universo, un gran porcentaje de los personajes son animales que utilizan ropa y se comportan como seres humanos, por lo que era un estilo bastante lógico para que pudiera dibujar a Goofy, uno de mis padres favoritos de las películas de Disney. Para el rostro de este padre me basé en distintas razas de perro que han aparecido en BoJack Horseman y que tenían características en común con el diseño exagerado de Goofy. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Curiosamente, los animales de BoJack Horseman tienen manos y pies humanos, además de que ninguno de ellos tiene cola, dos características bastante curiosas que afortunadamente combinan de forma perfecta con el diseño de Goofy. En este estilo, los personajes con pelaje tienen texturas interesantes en su diseño, así que también implementé una textura sutil en el pelo negro de Goofy. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Pecesuelos, una caricatura de Disney sugerida por Minipop HTF. Esta es una serie en la que los protagonistas son peces, por lo que este estilo era perfecto para recrear a Marlin, el padre protagonista de la película Buscando a Nemo. En esta caricatura los personajes no utilizan ropa, pero la mayoría simula tenerla con patrones de rayas en su piel, los cuales resultan perfectos para adaptar las franjas blancas de este pez payaso. Para diferenciar más a Marlin de los peces más jóvenes de esta caricatura, incluía algunos elementos como ojeras y arrugas en su frente. Los peces de esta serie siempre tienen cabello o una aleta sobre su cabeza, así que traté de adaptar las aletas de Marlin como una especie de peinado que baja un poco por su espalda. Los personajes de esta serie casi siempre tienen el rostro más claro que su cuerpo, así que usé un tono más oscuro de naranja para diferenciar las aletas que representan los pies y las manos. Este estilo es otro que no tiene sombras o degradados, así que el color fue muy sencillo de implementar. Me gustaría ver a Marlin dejando a Nemo en su primer día en la escuela Agua Fresca. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Juan Cruz Riveros Pérez, Mauricio, Ulises Taylor y Diego por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver alguno de los videos que aparecen en pantalla. Estoy seguro de que te gustarán. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.